gracias a Idaira por su invitación. No, no es cierto que le costase, lo que pasa que tiende a exigir mucho. Bueno, ya la conoceréis, los que la conozcan, entonces hay que, hay que hacerse un poco de rogar. Pero para mí es un orgullo y es un placer poder estar aquí con vosotros y sobre todo gracias a todos los residentes y todo el mundo que siente interés y que crea que esto, bueno, pues es necesario. Voy a hacer una presentación un poco atípica, no lleva texto, porque el texto de esto no es algo novedoso de un paper reciente, sino los buenos manuales tienen más de 50 años, entonces los textos están escritos por muchísimos sitios y yo lo que quiero es que veáis, que escucháis y que entendáis y que compartamos este rato con un poquito de ilusión y de alegría. Entonces, esto es lo que vamos a ver, ¿no? Vamos a empezar viendo los abordajes de técnicas de autopsias que haya, vamos a ver un poco la proyección torácica, el estudio óseo y luego la proyección abdominal. El orden, tal y como reza en el título, es lo que se va a ir haciendo en una autopsia estándar. Teniendo en cuenta que está basado en casos reales, por lo tanto, pincelaré ejemplos de los casos reales para apoyar un poco a lo que estamos explicando, ¿no? Y sobre todo para que sirva de aprendizaje, porque a mí en cada autopsia cometo más fallos de las cosas bien que hago y eso es lo mejor que tiene la autopsia y eso se lo digo siempre a los residentes, no os amarguéis por los fallos ni os apenéis si el fallo es lo mejor que nos puede ocurrir porque es lo que realmente nos enseña, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a compartir esta experiencia y como yo les enseño, como si fuésemos avanzando de la mano en estos casos y de autopsias y cada uno lo vamos viendo. Y los minions, que, bueno, que son síntomas de alegría y sin alegría, pues es la primera filosofía y la última con la que hay que abordar las autopsias y esta charla. A la sala de autopsia hay que entrar con ilusión, hay que entrar con alegría. Probablemente entre un adjunto que tenga la mesa llena de cosas y le viene fatal, probablemente entre un residente mayor que no le apetezca porque está concentrado en otra cosa y le viene fatal, y probablemente entra un R pequeño que está asustado, acojonado, que si se pincha, que si no, que esto qué es, una autopsia, y probablemente también le venga fatal. Entonces, como siempre yo digo, el muerto se muere cuando se muere, no cuando nos viene bien. Pues ya que hay que hacerlo, vamos a entrar con ilusión. La actitud no nos lo puede arrebatar nadie, por lo tanto la actitud es nuestra. La actitud positiva al cruzar el umbral de la puerta de la sala de autopsia nos da o nos permite la oportunidad de crear un ambiente de trabajo guay, un ambiente de trabajo feliz, donde se puede poner su música, oye, ¿por qué no? Como hacen los cirujanos, yo la pongo en la sala de autopsia a petición de la residente, y se pasan pues 4 o 5 horas de forma agradable y distendida, que es la mejor manera de tener todo el ambiente y todos los sentidos a punto para aprender y para ver, sobre todo para ver y que no se nos pase nada sin detectar. Empezamos, vamos a ver. Técnicas de proyección de autopsia hay muchas, pero las 4 principales son estas. La técnica de Virchow, se trata de extraer los órganos uno a uno del cuerpo y fuera ya se disecan, se cortan, se miden, se pesan, se miden, etcétera, etcétera. La técnica de Roquetas, que es hacer lo mismo, pero dentro del cuerpo. El estudio de órgano uno por uno, pero dentro del cuerpo. Esto es una técnica muy forense. A mí no me gusta, nunca la he hecho, porque evidentemente nosotros hacemos autopsias completas y hacemos una extracción completa de todos los órganos con una o varias de las siguientes técnicas combinadas. La técnica de Gong, que es la que a mí más me suele gustar, es una extracción en bloque de órganos. Los órganos de la técnica de Gong están relacionados anatómico-funcionalmente, a saber, pues extraigo paquete cardiovascular o paquete cardiotorácico, genitourinario, abdominal superior, digestivo superior, perdón, técnicas, órganos que estén relacionados anatómico-funcionalmente para estudiar una patología en concreto que yo sospeche o que me haya encontrado que pueda tener. El Letul es lo más ampliamente extendido. El Letul es lo más ampliamente extendido porque es rápido. El Letul es una extracción en una cosa que se llama en masa. Es un bloque de todos los órganos, no de órganos relacionados, sino de todos los órganos, y por eso se llama extracción en masa cérvico-toraco-abdominal. Es de elección porque es rápida. Es rápida porque se puede volver, claro, uno hace esta extracción entre dos proyectores, otro se encarga del cerebro y en 30 minutos el cadáver está finiquitado y se devuelve a la familia en una hora y media. El problema es que luego hay que trabajar con esa masa en una mesa auxiliar, y para eso se hace falta pericia. Porque cuando a esa masa se le hace un abordaje por cara posterior, todo es un amasijo sanguinolento, rojizo, rosado,
masa roja, que es muy difícil encontrar alguna estructura como por ejemplo la suprarrenal, es muy difícil orientarse, sobre todo de cara a los residentes que están empezando. Entonces es más bonito y más docente, aunque requiere un poco más de tiempo, ir por bloques de órganos relacionados y viendo la posición anatómica funcional y docente con la que nosotros nos han enseñado toda la vida, una visión anterior, ¿no? Pero bueno, como os digo, si me preguntáis por mi opinión, pues, ¿cuál es la mejor? Pues las técnicas varían según las preferencias de cada patólogo y según el tipo de lesión, o dicho de una manera científica, para gustos colores. Esto es muy patólogo dependiente y muy residente dependiente. A mí, ya os digo, prefiero un GON o un GON modificado. Intento hacer por una parte un GON y algunos otros órganos lo hago de tipo Virchow, pero normalmente suelo hacer un GON modificado. Tras esto, pues ya separo los órganos que conforman cada bloque, se hace prosección por aparato, empezando por lo que es más lábil, más sensible a la autólisis, el digestivo, genitourinario y luego el cerebrotorácico. Se realiza un estudio macroscópico, de esto no se va a decir nada, con descripciones muy precisas, objetivas, nada de redundancia, nada de la lengua de romance, con pesos y tallas específicas, pero una prosección como un estudio macroscópico cualquiera. Y las fotografías sí que lo considero algo muy importante para este tipo de patología, la patología post-mortem, porque una buena foto vale oro. Con una buena foto se ahorra uno un montón de explicaciones macroscópicas durante la prosección. Con una buena foto se transmite una idea, un concepto de enfermedad al clínico, incluso a los familiares si quisieran entender, y algunas veces me lo han pedido, mucho mejor que con la palabra, que con la mejor, más extensa y rica descripción de un proceso de una enfermedad que podamos tener, ¿no? Entonces, cuidado con las fotos, vamos a cuidarlas porque son una buena fuente de apoyo. Hay que enfocar las fotos como el tag para los radiólogos o el internista. Hay que cuidarlas, hay que hacerlas limpias, es un material científico de diagnóstico, eso forma parte de nuestro trabajo profesional, nada de fotos de casquerías de un despiece de un cerdo, esto no va así. Hay que echar un minutito en preparar una mesa, limpiar los órganos bien de sangre, que no rezumen y hacer unas buenas fotos con una cámara normal. Yo tengo una Nikon D60 estándar, punto, en fin, y se hacen unas fotos dignas de las mejores publicaciones, de verdad. En cuanto a los procedimientos especiales, pues tocaremos algunos y otros no. Y en cuanto a las técnicas complementarias de estudio, toma de muestra microbiológica, etcétera, pues también hablaremos un poquito. Y lo más importante de esta primera parte de preparación, la limpieza y el orden. Es decir, esto es una mesa de quirófano vestida con ropa de quirófano que yo tengo auxiliar y movible a la mesa de autopsia. El material que yo vaya a preparar, que yo vaya a necesitar, va de esta mesa a una bandeja metálica que se deja en las piernas o pies del paciente. No se deja ni en la mesa de autopsia, ni sobre la piel, ni dentro de cadáver, ni en ningún otro sitio. Se deja dentro de una bandeja metálica. Ahí va el material sucio y en esta mesa, como veis con el paño verde, va el material limpio. La esterilidad no es necesaria, pero el orden sí. Aquí, bueno, bajo pena de amputación de mano, nadie mete la mano sucia con un guante sucio. Esto solo lo sirve a la otra bandeja el personal limpio circulante que esté con nosotros en la sala de autopsia. Empezamos. Vamos a ver, prosección torácica. Lo primero es una incisión ligeramente curva, desde un acromion hasta el otro, pasando por encima de la escotadura del manubrio external. Si quisiera hacer una resección cervicofacial, podría añadirle una resección en V que siguiera la cara anterior del esternocleidomastoidea hasta las mastoides, pero con esta incisión es válida. Si la hacemos muy baja, cuidado, que nos va a dificultar toda la manipulación de los tejidos cervicofaciales, ¿no? Entonces hay que hacerla justo por donde está, por encima del manubrio external. Se continúa con una línea en T, siguiendo la línea media y evitando el ombligo. Vamos a ver, las incisiones son como las que les explico a los residentes. Mano firme, robusta, despacio y de un solo corte. Nada de ir cortando poquito a poco como si estuviésemos revelando la grasa de un pollo untando mantequilla, porque eso lo único que hace es complicar el trabajo del técnico o del celador que luego viene a coser, suturar o grapar. Entonces vamos a intentar facilitarnos entre todo el trabajo y eso es un poco la filosofía también de la patología post-mortem. En cuanto a la manipulación de las cabezas claviculares, se pueden hacer con un estilete, que es un bisturí rígido, con un lomo o un vástago un poco más grueso para que soporte la manipulación, o con los bisturís montables. A mí personalmente me gustan los montables.
porque esto es más difícil, pero se puede partir, se puede mellar, se puede partir la punta. Partir la punta de un bisturí, de un estilete, es tirar a la basura, porque eso ya no se puede afilar. Y se puede hacer perfectamente con un bisturí de los desmontables. Ahora bien, siempre y cuando se tengan claro la filosofía de que esto no es fuerza, esto es maña. El tejido donde nos vamos a mover es justamente la cabeza articular de la clavícula y aquí, pues mirad qué bonito es, un tejido blanco que representa la sinovial, un tejido amarillo que representa el hueso y también hay músculo que está rojo. Esto no es así. En la vida real esto es un amasijo rosa-rojo y no se ve por dónde va nada. Entonces, aislar la cabeza de la clavícula es de lejos lo que más agobia a los residentes cuando empiezan porque no la encuentran. Entonces, cuando no la encuentran, uno se lía a darle puñaladas al esternón con la clavícula, como si estuviera degollando un cerdo, pero no se trata de eso, porque ahí es cuando sí que hay riesgo de romper las cuchillas. Lo que hay que hacer es lo siguiente, es un truco muy sencillo, me lo enseñó un adjunto ya jubilado y me dijo que el cadáver te meta mano. Esto se consigue abriendo el brazo en ángulo de 90 grados y posicionando, yo soy un prosector zurdo, por lo tanto me pongo en el lado izquierdo del cadáver, posicionando el brazo alrededor de mi cintura por el lado derecho, de tal manera que al abrir la articulación enclava más la cabeza de la clavícula. Esto se cierra y entonces lo que hay que hacer al siguiente es rotar el hombro con la mano y ver cómo se modifica el plano de la articulación y empiezan a aparecer pliegues y empiezan a aparecer hendiduras dentro de la sinovial. Y es en esas hendiduras donde hay que introducir la punta del bisturí y hacer cortes como si fuese de cizalla, muy flojito, muy finito y rodeando la cabeza de la clavícula entera como si fuese un balón. Hay que imaginársela en 360 grados. Se repela de músculo por arriba, por abajo, porque tiene inserciones musculares en 360 grados en todas sus caras, en sus 9 caras, y se va cortando como si fuese una cizalla toda la sinovial, ayudándonos, como digo, de movimientos del hombro hacia arriba y abajo para ver por qué plano tengo que cortar, porque ese movimiento del hombro me va a enseñar dónde está la sinovial y por dónde tengo que entrar. Todo lo que no sea esto, con prisas y con bruteces, es capacidad de romper una cuchilla. Romper una cuchilla significa que luego hay que rescatarla, y ahí es el guapo que lo hace. Entonces vamos a trabajar con seguridad, facilitando nuestro trabajo y el de nuestros compañeros. A continuación, se disecan las partes blandas torácicas anterolaterales. Por cara interna, por favor, nada de tajos por fuera o dexter, por cara interna se coge muestra de glándula mamaria bilateral y luego con el costotomo, que es este aparato aquí, que es como una podadora, se cortan los arcos costales. A mí no me gusta esta línea roja que aquí pinta, a mí me gusta hacerlo más abajo. ¿Por qué? Porque si se quedan los bordes anfractuosos libres apuntando hacia arriba y si tiene que venir un compañero a coger con un serrucho una muestra de cuerpo vertebral, estoy impidiendo su trabajo y facilitando que se corte. Entonces, cuanto más bajo se haga el corte, más seguridad, más bioseguridad en la sala de autopsia. La extracción puede ser en bloque, como he dicho. Si es en bloque de órganos torácicos, pues va desde la lengua con el anillo de Valdeyer, todos los órganos torácicos, o en bloque de tipo masa, tórax abdominal. También se puede hacer una por órganos y aparatos, un GOM torácico, que es lo que a mí personalmente más me gusta porque bueno, pues te da mucha más información de la relación que hay entre los órganos y de si hay alguna alteración patológica y cómo les afecta, ¿no? Porque hay mucho interrelacionado a nivel de vía aérea, digestiva y vascular en región de transición cervicofacial. La proyección aquí pues se facilita siempre y cuando, como he dicho, la primera incisión sea alta por encima del manubrio esternal. Nada de meter los dedos con un compañero con un cuchillo. Este esquema tachado, forgiviten, nunca. Esto se hace con detractores, que hay de 1000 millones de tipos, con mosquitos o con Kotcher, de forma segura, y se puede usar un cuchillo, que es esto, es un cuchillo de autopsia, o ir mucho más fino con bisturí, disecando todo el suelo de la boca, ¿no? La zona de transición cervicofacial es muy importante. Hay que atender a las partes blandas que hay en el cuello, porque da mucha información. Como veis en este caso, todo lo que no sea amarillo, rosita o rojizo, pues es patológico. Además de verse feo, con esta sustancia grisácea, verdosa, que el sentido común nos dice que no debería estar aquí, que es bilateral, esto huele mal. Los sentidos en la autopsia hay que tenerlos todos activos porque todos aportan información. Esto fue un caso de una amígdala de Ludwig, una amigdalitis del paciente que tenía
poco retraso mental y no detectaron la clínica a tiempo, pues hizo una, un empiema con una disección, perdón, una celulitis y una sepsis de partes blandas que fue descendiendo por decúbito, llegó a mediastino superior, hizo un derrame empiematoso pleural bilateral y hizo la mediastinitis y murió, ¿no? Entonces, nada más abrir aquí esta parte, pues ya nos dio diagnóstico de lo que estaba ocurriendo porque ya sabíamos lo que íbamos a encontrar a continuación. En cuanto a los pulmones, hay que tener en cuenta, a ver, ¿qué ha pasado? Ahora. La primera apertura de los pulmones es por vía aérea, a punta de cuchilla, roma, perdón, a punta de tijera, roma, para ver si hay algún tipo de obstrucción, a no ser que se sospeche un TEP. Si se sospecha un TEP, se empieza abriendo los pulmones por la vía vascular. Esta es la cara anterior del paquete cardiotorácico y esta es la cara posterior. A mí me gusta empezar por cara posterior si tengo que descartar un TEP. Y os explico por qué. Si tengo que abrir cara anterior del tronco de la pulmonar a tijera, sin querer, porque no sé qué hay dentro y el grosor de la arteria pulmonar es suficientemente gruesa para no permitirme saber de forma indirecta qué contenido tiene y su consistencia, puedo cortar algo que me interese ver su cuantía o su extensión. De tal manera que si lo sospecho, yo empiezo por vía posterior. Con el paquete cardiotorácico encima de la mesa, le doy la vuelta, se diseca esófago hacia arriba, se diseca la aorta hacia arriba y cuando esto ocurre vemos esto. Esto es la entrada a la aurícula izquierda con sus 4 venas pulmonares, el tronco de las cavas, la separación a izquierda y derecha, ramificación izquierda y derecha de la arteria pulmonar y cómo el callado de la aorta la abraza. Muy bien, pues en esta posición o en esta posición se hace una sección en cara anterior o en cara posterior de las pulmonares y cuando se hace esa sección se ve el contenido. Si el contenido es de tipo coágulo post-mortem, porque es brillante, amarillento y rojo y negro brillante, pues eso es post-mortem, eso no es un TEP. Y si es otro tipo de contenido, como veremos a continuación, pues se sigue estudiando para ver si pues, se puede confirmar la existencia y cuantificación de un tromboembolismo pulmonar. Cuando eso ya se ha hecho, procedemos a la fijación. La fijación se puede hacer a corte de cuchillo por el hilio, que no es la que yo prefiero, porque yo prefiero el mismo corte de cuchillo, pero por abierto el libro por cara externa, es decir, desde los lóbulos, desde los ápex de los bordes laterales de los lóbulos hacia el hilio. Previamente se insufla la vía aérea con formol, con una jeringa de formol sin crear presión, sin crear proyección activa de la jeringa del formol dentro de la vía aérea, sino a gravedad. Se rellena la vía aérea de formol para que fije parénquima pulmonar por dentro, sobre todo si sospecha de grandes masas o lesiones nodulares, tanto infecciosas como tumorales. Y por fuera se hace ese tipo de corte, que aquí en este dibujo lo está haciendo por dentro, se fija en formol 24-48 horas y a las 48-72 horas los pulmones ya se pueden seguir cortando, haciendo cortes parasagitales para ver qué alteraciones o qué lesiones encontramos. Fijaos este caso en una sospecha de un TEP, pero el TEP, cuidado, lo que tiene es un tromboembolismo pulmonar segmentario de la arteria inferior izquierda que se ve aquí y lo que tiene a continuación es una cola. La cola es coágulo post-mortem. El paciente tiene una alteración de la coagulación o la cuantificación que sea y no tiene una antiagregación plaquetaria, entonces en las maniobras perimortem hace este coágulo, pero no es real, no es un TEP, el TEP es solo esto. Fijaos cómo cambia la consistencia, la superficie, la adherencia, e incluso el grosor y la coloración. Esto no es causa de muerte, esto es un TEP segmentario de la lobar inferior izquierda, pero nosotros cuando hicimos este movimiento nos llevamos la raíz de la aorta hacia la derecha para ver la salida de la pulmonar, perdón, la raíz de la aorta hacia la izquierda para ver la salida de la pulmonar derecha encontramos esto. Esto estaba oculto y se veía solo al introducirnos en la entrada de la arteria pulmonar derecha. Cuando se fijó de forma consecutiva, pues vimos que a los cortes sagitales y parasagitales tenía un gran tromboembolismo en cabalgadura de la arteria pulmonar derecha, cogiendo la superior, la media y la inferior, incluso las segmentarias de la inferior que se ven en cortes transversales. Y esto sí que es causa de muerte inmediata. Hay que tener en cuenta que el TEP mata no del primero, sino del segundo o del tercero. Puede haber 2 semanas entre ellos y es un proceso evolutivo y dinámico bueno, que hay que tenerlo en cuenta y saberlo entender para no malinterpretar signos.
Otra cosa que quiere llamar la atención es la muestra fotográfica, las imágenes que se tomen en fresco. Fijaos como la coloración, el aspecto y las nodulaciones que pueda haber de patología, patológicas son mucho más ricas en datos en la muestra en fresco que en posfijación. Luego os enseñaré este mismo corte, pero estas imágenes sirven para que veáis que los pulmones tienen muchas partes y hay que verlas todas. Cara anterior, cara lateral y cara interna, lo que da con el mediastino, porque fijaos qué grandes nodulaciones, masas, conglomerados tenía en la cara interna inferior pegando al saco pericárdico y cara inferior diafragmática, que tenía placas y una miriada de lesiones blanquecina amarillenta muy, muy sugestivos de patología. Cogimos una muestra para microbiología y ahora luego explicaré cómo se hace. Entonces, estas son las muestras para microbiología. De estándar se cogen una muestra de 1 centímetro cúbico por cada lóbulo, va uno en un tarro de orina y esto se entrega a micro con los consecuentes vales de cultivo, a saber, micobacterias, hongos, que van aparte, y otro tipo de agentes que sí, realmente lo que quieres es un estudio vírico, hay que avisar porque va con PCR y realmente yo relleno un vale especificando de cada muestra y todo lo que quiero porque ellos con una muestra grosera de 1 centímetro pueden fraccionarla y pueden enriquecer todo su estudio. De lesiones exudativas, de líquidos cavidades quísticas, una torunda. Entonces, ¿cómo se esteriliza la superficie? Yo esterilizo con clorexidina o con povidona iodada. No usar un elemento incandescente, un metal caliente, porque crea una pluma de humo que realmente lo que es una evaporación de la sustancia de superficie que haya de tejido orgánico y se puede inhalar erróneamente y provocar algún tipo de problema. Yo no he conocido a nadie, pero eso dicen las guías. Y tampoco, y esto sí que lo he hecho y es un error, en una vez que no tenía ni clorexidina ni yodo, esterilicé con lejía. Es un buen esterilizante, pero resulta que la lejía ennegrece la superficie de los órganos. Y yo pasé de tener unos pulmones rosaditos violáceos a conforme se fueron fijando en formol, tenía unos pulmones que parecían que estaban tostados en la barbacoa. Entonces, cuidado con los elementos que se usen, con los limpiadores que se usen, que unos son más abrasivos y otros. Y esto es lo que os quería llamar la atención antes. Estos son los mismos pulmones, es un pulmón izquierdo, el de antes, y fijaos cómo las lesiones son mucho más enriquecedoras y aportan mucho más datos sobre coloración, sobre su relación, cuáles son confluentes, cuáles son nodulares, qué están comprimiendo, qué no, cómo se distribuyen cuando están en fresco, a diferencia de cuando están fijados. Por eso es importante hacer un estudio diferido y secuencial, el corte como quieras, pero viendo los órganos a distintos momentos en los siguientes días al proceso de la prosección, ¿no? De tal manera que el tallado no sea una cosa de todo a la vez, de forma abrupta, 3 semanas después de hacer la autopsia, un mes, sino que vaya siendo consecutivo órgano por órgano para ir adquiriendo nuevos detalles, nuevos signos que le ayuden a mi cerebro a estructurar los diagnósticos diferenciales y de esa forma se hace un poco más dinámico, más llevadero y más natural cuando me vaya a enfrentar a la hora de organizar hallazgos mayores y menores para establecer los diagnósticos. Le prometí a Idaira y a la compañera no meterme en corazón ni en aorta porque es su tema, pero un poquitito vamos a hablar. Pero nada, solo decirlo. El tallado del corazón conlleva varias técnicas, no voy a entrar en ninguna, cada una es para un tipo de patología específica que se debe sospechar previamente. Lleva un protocolo estándar para un corazón que no tenga nada, lleva un protocolo específico para coronariopatías, así como para cirugías cardíacas y así como para arritmia, muerte súbita, donde es interesante el sistema de conducción. Estos son imágenes, por ejemplo, una raíz de aorta con un cierre de un 50% de la luz de una coronaria. Esto es un infarto de cara posterior con raíz posterior del tabique interventricular, con necrosis y con comunicación. Al corte, como se ve, una afectación incluso con trombosis de la descendente posterior, rama de la coronaria derecha, normalmente. Y esto es el sistema de conducción con la musculatura trabecular, el nódulo sinusal al corte con su arteriola central y el nódulo auriculoventricular con el tendón de Todaro y el triángulo específico anatómico que se suele buscar. No digo nada más con respecto al corazón y muy poco con respecto a la aorta. Y lo voy a hacer a través de este caso. Fijaos, esto es una paciente de mediana edad con diabetes que debuta con un dolor epigástrico, se mete en el quirófano el cirujano creyendo que es una colecistitis y se muere.
el anestesista con buen ojo clínico dijo pide autopsia clínica que esto huele a cardíaco y efectivamente. Fijaos, hay un hemopericardio subagudo, no es agudo porque si no el casquete de sangre del hemopericardio yo sería capaz de desincrustarlo dejando o habiéndose acoplado con una silueta perfecta al epicardio y no es así. Es un sangrado más crónico o mejor dicho más subagudo que lleva 24 o 48 horas porque no había una rotura hacia la salida de la sangre, ¿no? Ha habido más bien un rezumar a través de una adventicia enferma. ¿Cómo se estudia esto? Pues para mí me gusta estudiar todo lo que tiene que ver con disección aórtica y con el hemopericardio de forma diferida, secuencial y en cortes transversales, desde ápex hasta tronco supraaórtico, porque así es una forma de, primero se hacen unos cortes groseros, se ve que hay, pues mira, hay una gran cantidad de contenido hemático de unos 5 o 6 centímetros ocupando el espacio que hay virtual entre los grandes vasos. Pues aquí está el callado, bueno, no, la salida de la pulmonar, una aurícula, la otra, la aurícula derecha, la aurícula izquierda. Esto es una rama de una de las pulmonares. Entonces, está fresco, ¿qué hago? Lo guardo, ya me he hecho una idea de dónde está la hemorragia, lo guardo, empiezo a ver estructuras interesantes, lo guardo, se sigue fijando y cuando se vuelve a fijar vuelvo a afinar los cortes. Con cada afinamiento de corte obtengo más planos como si de un TAC se tratase y puedo obtener una información específica de qué ha pasado. Porque la disección de la aorta, estos son autopsias clínicas, no se le puede decir a un cirujano cardíaco, a un intensivista, mira, es que se ha muerto de disección de aorta, porque la respuesta es no, eso ya lo sé, pero ¿por qué se ha muerto? Porque la estábamos tratando de disección de aorta, por ejemplo, ¿no? En este caso, pero otros parecidos. Hay que informar sobre el punto de rotura de la íntima, el plano de disección, su extensión y el punto de rotura adventicia con la salida al tercer espacio o al espacio epicárdico o a la grasa pericárdica y el consecuente hemoperitoneo con taponamiento y un shock obstructivo. Entonces todo ese tipo de información se tiene que ir buscando de forma secuencial en las distintas estructuras anatómicas, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve qué volumen ocupa la disección con la zona del hematoma sólido y la zona pulsátil, que evidentemente no se ve cuando el paciente está muerto, pero que esto lo ve perfectamente el cirujano y lo describe genial. Entonces, sobre todo para luego las sesiones cerradas y la correlación con los clínicos es muy importante. A continuación, el hueso, el componente óseo en estudio, pues a diferencia de lo que siempre se cree y siempre se dice, los cuerpos vertebrales, yo he descubierto que usar las costillas y usar la parrilla costal es muy interesante. La transiluminación es una técnica muy interesante porque revela un montón de información, sobre todo referente a metástasis óseas. Esto es un caso de una paciente con un carcinoma metastásico y yo siempre le dejo el peto a los residentes y le digo, venga, haz transiluminación, a ver qué veis. Y me dijo al residente, veo, y yo no me lo creía porque nunca se ve nada, pero es verdad. Efectivamente, cuando lo pusimos a alta luz de la luz de quirófano que tenemos en la sala, veíamos lesiones heterogéneas densas que evidentemente son patológicas porque no pasaba la luz, ¿no? Pues cogimos una sección específica de varios arcos costales y al corte, pues fijaos, metástasis limpias, perfectamente fijadas, con una inmunohistoquímica preciosa. ¿Por qué? Porque es un hueso lábil, fino, que fija muy rápido un formol, que decalcifica muy rápido y que se puede hacer un estudio morfológico y inmunohistoquímico muy rápido y funcional para un diagnóstico, cosa que no permite tanto hacer un cuerpo vertebral. Fijaos, este es otro caso, también igual, de una metástasis. La metástasis en arcos costales, ya os digo, son de lo más recurrido para mí y lo más funcional, y fijaos como también informaban una metástasis en un cuerpo vertebral, la sacamos entera, pero resultó que después de este trabajo inmenso que costó hacer esto, cuando esto no cuesta nada, resulta que fue un callo de fractura que había aquí con un proceso inflamatorio. Así que imaginaos si hubiera decidido solo por el cuerpo vertebral, en vez de coger parrilla costal, ¿qué hubiera pasado? Que no hubiera podido hacer una buena descripción de la extensión de la enfermedad, ¿no? Y para cáncer de origen desconocido es muy interesante, porque ya os digo, la inmuno sale muy rápido. Se puede hacer inmuno a 24 o 48 horas de una procesión de autopsia y estar dando un diagnóstico de presunción provisional o de aproximación en 72 horas, 96 horas. Muy bien, inspección abdominal. Esto es cara anterior de un letul, esto es cara posterior. Repito, no me gusta la cara posterior. Esto es un amasijo que luego no se encuentra nadie, o sí se puede encontrar, pero se tarda más en encontrar las suprarrenales
prácticamente o es muy difícil en función de cómo sea la anatomía del paciente, y yo ya digo, prefiero hacer siempre el ETUR. Cuando desplazamos el peritoneo hacia arriba, lo que nos vamos a encontrar en cavidad peritoneal van a ser un plano de órganos digestivos, es un plano horizontal, hígado, páncreas, estómago, duodeno y bazo, que es lo que vamos a estudiar. Pero primero hay que ir de superficie a profundidad. Lo primero es hacer una buena inspección. Vamos a ver, las asas intestinales tienen que ser rosa, rosa brillante, pálido. Si es rojizo, rojizo, negruzco, hay un problema de isquemia. Si es amarillento, hay un problema de adherencia inflamatoria. Y si es verdoso, hay un problema de perforación intestinal con una peritonitis fecaloidea, y a saber si no es una sepsis, como es este caso. Este caso fue un paciente que sufrió una cirugía cardíaca y se murió. Y en el postoperatorio a las 48-72 horas, y los cirujanos estaban en mi despacho ya comiéndome el tarro de que si fallo de bomba derecha, mucho tiempo extracorpóreo. A mí cuando me dicen fallo de bomba derecha me pongo nervioso, porque los fallos ventriculares funcionales derechos es algo que el patólogo no puede ver. Es algo que ocurre in situ, es funcional y pasa y ya no deja muestra. Pero tuve la tremendísima suerte de que no fue eso. Efectivamente, la extracorpórea y el fallo de bomba y salir ionotrópicamente con ayuda farmacológica el ventrículo derecho, todo el tiempo en el que el ventrículo derecho no era funcional, produzco esto de forma indirecta, produzco una isquemia intestinal, la isquemia intestinal va progresando y eso hace una perforación aquí a nivel del ciego. Fijaos el grosor que tiene la pared, ya todos sabemos cómo es el grosor de un ciego, pues aquí es de papel de fumar, hubo una perforación con un plastrón y con una peritonitis fecaloidea con adherencias por todas las asas, ¿no? Esto es otro caso de una PIA, de un síndrome compartimental abdominal con aumento de presión intraabdominal que produzca una necrosis de la grasa peripancreática. Y fijaos cómo sería con la saponificación, si tiene una relación con el alcohol. Esto eran formas adherenciales inflamatorias donde se veían. Y esto es pues, patología tumoral de extensión en el peritoneo por una infiltración, como si fuese un mental cake parcial, por un caso de una vía biliar, de una vesícula biliar tumoral que luego veremos, ¿no? Entonces, cuando se repliega hacia arriba el estómago, hay que buscar esto, la transcavidad de los epiplones, para poder entrar a este espacio, que es lo que nosotros necesitamos para seguir la prosección. Se corta esta grasa que hay aquí justo en el borde inferior del páncreas buscando el ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz es un mal llamado ángulo en jerga quirúrgica, pero realmente es lo que le da el nombre es el ligamento de Treitz, que forma parte del pilar medial diafragmático, que le hace el diafragma dejando medial el esófago y lateral la aorta. Entonces se inserta justo en la cuarta porción del duodeno. La cuarta porción del duodeno es donde el tracto intestinal pasa de ser retroperitoneal, porque el duodeno es retroperitoneal, a intraperitoneal en la primera sección de yeyuno. Entonces, esto es el ángulo que buscamos para atar con dos hilos fuertes con varios nudos quirúrgicos a 2 centímetros de diferencia uno de otro, y cuando eso se ata a nivel proximal y se ata a nivel distal en el recto, ya tengo aislado el tracto gastrointestinal, que es lo primero que voy a sacar. Se disecciona a punta de bisturí, por favor, los cortes de bisturí pegado al meso de la tripa para que luego se pueda abrir a tijera y no tenga problemas de rotación de la víscera. Se va cortando de su meso, como ya lo digo, a punta de bisturí pegadito a la tripa, y conforme se va sacando, se mete en una bandeja y un compañero bajo el agua del grifo lo va abriendo. Esto es un enterotomo y es el tipo de tijera que hay que usar para no dañar las mucosas. El muestreo de la mucosa no se hace, a mí no me gusta hacerlo como un rodete transversal, como una rodaja, sino que me gusta cogerlo como pequeñas secciones. Pero claro, esto se curva. Entonces hay que dejar la tripa abierta, muy bien limpia, con agua. La tripa no se toca. Tenía un adjunto que decía que las intestinales se tocan con los ojos, porque están muy frescas, son muy friables, y me puedo llevar algo que me interese ver en la mucosa. Entonces se lava con agua flojo, de forma suave, y luego se hacen estas secciones. Estas secciones se extienden sobre un cartón, se le clavan 2 o 3 alfileres y se deposita dentro de un bote con formol boca arriba, una sobre otra, da igual, que el formol por capilaridad fija las secciones y se quedan perfectamente rectas cuando las vayamos a tallar. Si seguimos con la prosección, ahora llegaremos al paquete digestivo, y lo que vamos a usar de plano es los vasos renales. Todo lo que haya por encima de los vasos renales es el paquete digestivo, lo que haya por debajo de los vasos renales es paquete genitourinario, y por detrás es retroperitoneo con genitourinario también, ¿no? En la parte de los riñones. Entonces,
Cuando ya me he llevado duodeno, lo que me va a quedar es esto. Me queda un eje horizontal superior, donde aquí estaría el hígado, el páncreas, duodeno, estómago y bazo. Esto es el eje digestivo superior transversal horizontal, que es lo siguiente que voy a extraer. Órgano por órgano o en paquete, me da lo mismo, según la patología que tenga, como ahora veremos en los casos, ¿no? Entonces, los cortes transversales del hígado tienen que ser de un lóbulo hacia el otro, de tal manera que yo pueda ver la distribución sagital y ramificaciones de la vía biliar. Si lo hago en vertical, esto no lo veo y yo quiero un corte que me dé la máxima información vascular y biliar del hígado. El hígado no tiene que ser ni excesivamente amarillo, ni excesivamente naranja, ni excesivamente rojo. Tiene que ser una coloración parda clara. Todo lo demás es patológico. Se usa un bicerotomo. Este cuchillo es muy bueno si se sabe usar. Este cuchillo se tiene que usar con una superficie hepática seca, es decir, se seca muy bien el órgano y siempre que haya una fijación en un extremo y en el otro. Un corte limpio, recto y robusto da una loncha recta, preciosa, que se conserva para estudio microscópico y el resto para estudio fotográfico macroscópico y se devuelve al cadáver o al bote de conservación. La vía biliar también se puede estudiar, si es patología específica, no se corta la vía biliar extrahepática, sino que se canula colédoco, pancreático común y ampolla de Vater y se ve qué patología biliar intra pancreática o extrapancreática, extrahepática puede haber. Fijaos en este hígado, ya os digo, coloración patológica. Esto es un hígado, esta paciente fue la de los arcos costales, es una metástasis diseminada miliar de una mama, pero no se murió de la metástasis, se murió de insuficiencia hepática aguda porque todas estas micrometástasis miliares, que es lo que los cirujanos, los intensivistas sospechaban por el fallo funcional hepático que había, pero no lo podían confirmar, por eso nos piden la autopsia, se confirmó en el estudio microscópico, en el estudio autópsico macromicro. Había un montón de invasión miliar que obstruía los canalículos, no solo los grandes ductos colectores de vía biliar, sino los canalículos a nivel microscópico, y una obstrucción hepática de algún tipo es lo que le da siempre esa coloración verdosa, ¿no? Por el acúmulo de bilis, de secreción, empieza siendo un pigmento intracitoplasmático y luego se convierte en extracitoplasmático y da esta coloración con aumento de peso todo el hígado. Fijaos, esto es otra patología de este mismo eje, el digestivo. Cuando yo vi esto parecía pues, una vía biliar, una vesícula biliar fibrótica, crónica, inflamación crónica esclerosada, pero resulta que no. Que al corte, bueno, tenía cálculos, pero al corte tenía una gran masa tumoral de vesícula biliar que infiltraba el hígado y esta masa tumoral es lo que hizo el plastrón inflamatorio que hemos visto en el peritoneo y otras cosas que luego veremos a continuación, ¿no? Bazo, patología vascular, linfoide primaria maligna o metastásica. Esto es una distribución rara, diferente, alternativa de la vena mesentérica, que se llama distribución en cabeza de medusa. Y lo único que tiene es que, bueno, aparte de ser un hallazgo, pues fibroesclerosarse, trombosarse, porque realmente es esclerosis y puede alguna placa desestabilizarse, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace un estudio de sección anatómico con un muestreo para ver qué hay y ver qué implicación patológica tiene. También tenía placas de ateroma en la arteria mesentérica superior. Fijaos, este caso conlleva, bueno, pues fue una pancreatitis necrohemorrágica donde no pude hacer esta distinción de órganos, separación de órganos como he hecho en los casos anteriores, porque era todo un plastrón. ¿Qué hice? Pues primero no me agobio, segundo lo dejo fijarse y tercero, lo que sabemos hacer los patólogos, cortar loncha muy bonita y por eso nos dan el cuchillo en todas las tartas de los cumpleaños. Cortamos lonchas muy bonitas que las vamos distribuyendo en un mismo plano. Me da tiempo mientras se fija cogerme un buen atlas, saber qué estructuras vasculares, digestivas, etcétera, etcétera, pasa por aquí, estudiármelo bien para luego ver qué estoy viendo. Este caso fue una pancreatitis necrohemorrágica, pero como fijáis tiene una distribución periférica en vez de hacer unas grandes colecciones centrales, por lo cual no le cuadraba ni al radiólogo ni al intensivista, pero era lo que fue. Deja páncreas aislado, sano en el centro y se distribuye hacia afuera, pero bueno, era muy bonito de ver, afectaba pared posterior gástrica, afectaba grandes planos y tractos vasculares y esta fue nuestra forma de abordarlo, ¿no? Para no perdernos anatómicamente. Esto es otro tipo de pancreatitis, una infecciosa, fijaos, unas colecciones purulentas. Una buena toma en torunda de estas colecciones junto con una buena toma de las torundas en el pulmón nos dio el mismo tipo de agente infeccioso. Por eso es importante cuando hay una sospecha de sepsis la toma de muestra de varios órganos, incluso de sangre, porque la confirmación del mismo agente infeccioso en distintas localizaciones u órganos es un resultado robusto de que ese agente es
patogénico, de que esa gente tiene que ver con lo que está pasando en el procedimiento y no es una contaminación ni nosocomial, pero que sea secundaria, ni nuestra de la sala de autopsias, ni otra cosa que no tenga nada que ver con la causa de la muerte, ¿no? Por eso es importante la redundancia y resultado de la muestra de microbiología. Y en este caso coincidió la del pulmón y la del bazo, perdón, y la del páncreas. Bueno, pues ya tenemos el paquete digestivo fuera, nos queda el retroperitoneo. Y cuidado con el retroperitoneo. Vamos a ver, en este caso de autopsia tuvimos un gran empiema localizado en la cavidad pleural izquierda, no en la derecha, con esta gran cantidad de moco. Yo al principio creía que era una neumonía, subí con las fotos y los neumólogos me dijeron que bajo ningún concepto que eso tiene que ser secundario, que el parénquima pulmonar estaba sano. Bueno, seguimos con la prosección, con la prosección después de, o sea, con el taller después de la prosección, pero durante la prosección yo me encontré algo que no supe interpretar bien. En la fosa renal izquierda yo veía una coloración que no le pega, veía una coloración amarillenta. Cuando hicimos una sección en el ángulo de hipocondrio izquierdo vimos que había un material purulento por debajo del peritoneo. Entonces modifiqué la técnica, hice en ese momento un GON genitourinario, sobre todo de flanco izquierdo, para ver qué estaba pasando. La fosa renal era un magma purulento empiematoso que llegaba incluso hasta a retroperitoneo y hasta fosa ilíaca y rodeaba el recto. ¿Qué estaba ocurriendo? Pues que la vía biliar tumoral, esa que hemos visto antes con el plastrón tumoral en el delantal de los piplones, se había bajado y había infiltrado unos divertículos que había en el recto. Los divertículos infiltrados y perforados habían hecho una colección empiematosa en partes blandas que no tenía ningún tipo de drenaje y el contenido purulento fue subiendo por nivel, pero por retroperitoneo izquierdo. Y aquí es la llamada de atención que yo quiero. Vamos a ver, la cavidad pleural se comunica con el peritoneo por los hiatos diafragmáticos de cava y aorta, pero se comunica también con el retroperitoneo. Y a su vez el retroperitoneo se comunica con la cavidad pleural a través de los ligamentos arcuatos, el medial y el lateral, que son los ligamentos del psoas y del cuadrado lumbar. De tal manera que yo puedo tener un contenido empiematoso purulento en el retroperitoneo no bilateral solo izquierdo y que pasa a cavidad pleural izquierda. Cavidad pleural, no mediastino, cavidad pleural. ¿Por qué? Porque hizo una retransición anatómica. Muy bien, el retroperitoneo, bueno, pues hago una resección de cara posterior de los riñones hasta el raquis, tengo cuidado con las suprarrenales que no están encima de los riñones, están entre el riñón y la cava y la aorta, diseco planos vasculares, diseco uréteres y en plano femenino o en plano masculino pues hago una prosección de los órganos genitales, ¿no? Entonces, en la vejiga y la próstata se hace disección roma a punta de cuchillo, apoyándome siempre en la cara posterior de la sínfisis púbica, bajando hasta abajo, y cuando tengo el plano anterior libre, libero los laterales, que son planos musculares y de partes blandas, y el plano posterior es cuando saco de Douglas, dejando el recto en paz, porque si no lleno toda la pelvis menor de restos fecales que me impide o me dificulta seguir con la prosección. En cuanto a los testículos, nada de cortar el testículo por fuera, algún residente cafre tenido así, ni nada de tirar y tirar y tirar y tirar hasta llegar a retrovertir el pene hacia la cavidad peritoneal, que no se trata de eso. Una sección limpia en canal inguinal de la pelvis, la atracción del cordón espermático con una presión con palma de mano por la bolsa escrotal y salen muy fácilmente. La prosección de estos órganos es la básica de un tallado, no vamos a entrar y bueno, y unas imágenes para terminar que ya estoy en tiempo. Estos son suprarrenales, el mismo cadáver puede tener dos patologías, una benigna, una adenoma y una maligna de un colecarcinoma como era de línea central no genital. Los riñones, cuidado y un estudio encarecido de los pielones y de las pelvis cuando son pelvis menores y cómo termina la médula, porque los pacientes diabéticos suelen hacer necrosis papilares y una sobreinfección de la orina ascendente que hace una papilitis necrotizante muy fácil y muy rápida. Las lesiones blanquecinas amarillentas nunca son benignas, siempre hay que tenerlas en consideración, a no ser que sean adenomas papilares, pero siempre hay con tumores mayores. Y cuidado con las obstrucciones de vía vascular segmentaria que pueden hacer necrosis. Esto era una obstrucción tumoral de este vaso ocupado y múltiples necrosis de tipo infarto piramidal isquémico. Cuando tengo un gran plastrón adenopático retroperitoneal, no sé por dónde cortar, no sé por dónde disecar, me puedo agobiar, todos los ganglios están friables, corte por donde corte con el bisturí, algo estoy rompiendo, pero muy fácil.
se corta, se deja fijar y cuando esté un poquito fijado, canulo aorta, canulo cava, un corte a cuchillo en este plano y saco una cara posterior siguiendo la línea de los órganos, de los riñones, con sus planos vasculares mayores y una cara anterior. Y puedo ver qué ganglios se están improntando y filtrando, qué partes vasculares, qué masas están infiltrando y afilando uréteres y cómo se distribuye toda la patología ganglionar, en este caso el sarcoma histiocytic retroperitoneal, sin tener que agobiarme, porque evidentemente esto no se puede disecar órgano por órgano. Por eso hay que estar atento y ser sensible a lo que nos muestra la patología del paciente para ir modificando las técnicas de disección. Puedo hacer un geniturinario femenino entero si quiero, por patología ginecológica, esta benigna tumoral uterina, o puedo hacer una disección de tipo GON vascular, nefrovascular, perdón, porque tengo una disección de aorta que llega abajo y quiero saber hasta dónde se ha trombosado y cómo progresa en las ilíacas. Y sin más, espero que haya sido de su agrado. Siento la tardanza, creo que me he colado 3 minutos. Y muchas gracias a todos y devuelvo la conexión a la jefa. Gracias. Bueno, Dani, cuando quieras dejar de compartir pantalla. Voy, a ver si estoy capaz. Ya. Espectacular, o sea, es que no es lo primero que se me viene a la cabeza, espectacular. Ha sido un repaso brutal. Yo creo que esto va a ser un vídeo que obligatoriamente los que no nos dedicamos solo a autopsia, sino tenemos nuestra asignación distinta y las autopsias nos caen pues de vez en cuando, es un vídeo que tendremos que repasar antes de hacer una autopsia sin ninguna duda. Vamos a pasar con las preguntas del chat. Yo sé que te tienes que ir. Lo que no te podamos preguntar, pues te lo haré llegar por correo. Vale. Cuando te tengas que ir, sin ningún problema, vale. Nos dices adiós. Es que me tengo que ir ya porque es que mi mujer me mata. Es que me acaban de confinar un enano y estamos ahora mismo en crisis familiar. Así que yo hablo como tú quieras, pero no sé, es que no puedo leer el chat, no sé si hay algo. Una de las preguntas es, ¿algún consejo para no perder las suprarrenales? Muy sencillo, las suprarrenales, cuando yo quiero a los residentes enseñar a localizar las suprarrenales, lo que le hago es un GON geniturinario. Entonces, cuando tú quitas el paquete abdominal, este que hemos llamado digestivo, quita la asa intestinal y luego el digestivo, hay que buscar la aorta. Buscar la aorta, quitando la grasa del meso, y buscar la cava. Cuando se localizan, es muy fácil encontrar las fosas renales. Y sin separar los órganos de retroperitoneo, porque ese es el mayor error, buscar donde el polo superior del riñón empieza a decaer, la curva del polo superior del riñón, y se acerca a la aorta o se acerca a la cava. Y en esa zona de inflexión es donde esa grasa hay que palparla y hay que cortar muy poco, porque las suprarrenales se palpan, no se ven. Son planas, son anchas, pero cuando yo tengo esa zona localizada entre los dedos cogiendo esa grasa, la grasa de ahí, no otra, porque es que, o si no, en retroperitoneo nos perdemos con la grasa del plano digestivo. La grasa que hay entre el polo superior del riñón y la aorta o la cava. En cuanto empieza a haber un ligero engrosamiento de consistencia a la palpación, voy cortando con el bisturí de forma oblicua, como peinando la grasa hasta que encuentro la coloración amarilla. En cuanto encuentro la coloración amarilla anaranjada, mejor dicho anaranjada, ya tengo las suprarrenales. Se decapsulan bien, se sacan bien y a un bote con formol las dos juntas o separadas si tienen patología. Pero esa es la forma, hacerlo in situ. En un letul cuesta mucho y hay que tener mucha pericia. Para empezar, aunque cuesten 5 minutos más, se tarda muy poco, mejor localizarla in situ en posición anatómica, tal y como nos han enseñado que va la anatomía en un plano anterior. Creo que ha quedado perfectamente. Solo te hago una cortita y muy sencilla. ¿Quiénes van contigo a una autopsia? O sea, cuando te llaman para una autopsia, ¿cuánta gente va? Pues mira, nosotros no tenemos un técnico formado como tal, tengo un celador de muchos años con mucha experiencia
entra el celador, entran técnicos para formarse, que me sirven para poco, sirven para marearse, algunas veces vomitan y otras veces lloran, pero hay algunos que realmente quieren, entonces hacen como de celador, es decir, de auxiliar, de circular, y luego de facultativo siempre entran 2 residentes, uno mayor y uno pequeño. El mayor, si lo veo experimentado, y experimentado significa que ya lo he torturado varias veces, lo dejo de prosector primero, yo me quedo de prosector segundo y el residente pequeño de prosector tercero. Si el mayor tiene poco número de autopsias, yo soy prosector primero, el residente mayor segundo enfrente de mí y el R pequeño, pues el que observa y el que ayuda. A saber, le toca limpiar colon, eso es así, está escrito en la Sagrada Escritura de la sala de autopsia y se pega a los demás a hacerlo todo. Y conforme van subiendo de experiencia, pues la pirámide de docencia, primero ves lo que yo hago, luego yo veo lo que tú haces y luego te dejo hacerlo a ti solo sin intervenir. Y eso es válido para abordaje plano posterior de TEP, como he descrito antes, para extracción de cerebro completa, es decir, sección de cuero cabelludo, sección ósea y extracción de encéfalo completa. Entonces, es un aprendizaje progresivo y secuencial en función de la experiencia que tenga cada uno y el número de autopsias que tengamos en el servicio. Ok. A mí me quedan muchas preguntas por hacer, te las enviaré por correo, Vale. revisaré el chat por si hay alguna más y nada, muchísimas gracias de verdad y que vaya todo bien con... La última que veo, a ver, tallar en fresco no es que sea un error, es que algunas veces no tienes claro lo que estás viendo y no tienes claro lo que significa, sobre todo si no hay una sospecha radiológica o clínica. Entonces, primum non nocere, si tú no tienes claro lo que estás viendo, déjalo fijar aparte, asegúrate de que se va a fijar bien, da tantos cortes para fijarse como se deba, pero te da tiempo a estudiar, te da tiempo a buscar ALA, te da tiempo a hablar con los clínicos y decir, mira, estoy encontrando esto, ¿a ti qué te parece? Los diagnósticos hay que pactarlos, eso me lo enseñó un patólogo pro autopsia de Valencia muy bueno, muy experimentado, él pacta los diagnósticos con los clínicos y eso lo permite hacer un estudio, una prosección secuencial y en diferido. Y las cosas fijadas se ven mejor que las cosas en fresca. Hay otras cosas que no, que tienen que ser en fresca, pero si no tienes claro lo que es, cógete un bote, échale formol hasta arriba, aísla ese problema anatómico que tienes y cuando hayas estudiado específicamente para eso, con tanto atlas, manuales y preguntas requieras, entonces vuelve a enfrentarte a ese problema. Meter un cuchillo a ciegas a lo mejor es destrozar una relación anatómica o patológica de una estructura que luego no puedes revertir. ¿Vale? Lo digo por la pregunta de Eduardo Higueras Mora. Primero, en la sala, el problema del patólogo es que estamos acostumbrados a la patología tumoral, a la biopsia pequeña y al estudio protocolizado de una pieza quirúrgica. No estamos acostumbrados a un cadáver completo, con toda su complejidad, y eso nos da ansiedad. La ansiedad hace que corramos en la autopsia porque hay que hacer más cosas, hay que terminar. Y eso hace que aquello que tú cortes en una prosección luego no se vuelve a descortar, no se pega y tallado queda. Entonces, la falsa seguridad de que podemos retallar, que nos da las macro habituales de todos los días protocolizadas, no se tiene en una sala de autopsia. Lo que se corte mal, se seccione o se devuelve al cadáver y ya luego no se puede recuperar cuando tú vayas a hacer el estudio macroscópico de las piezas fijadas. Entonces, yo prefiero ir a hacer una visita de 10 minutos durante los 5 días siguientes a una autopsia, a la sala de autopsia, para ver cómo van los órganos y ir dando pequeños cortes para ver nuevas estructuras antes que tallar en fresco todo, liarla en algo que luego no pueda recuperar. Ok. Muy bien, chicos, pues lo siento, me tengo que ir, Daira, y repito, muchas gracias y espero que disfrutéis del curso. Muchísimas gracias a ti, Dani. Ha sido un placer.